papá que por supuesto cumple también un rol de esposo y un rol en su casa pues como paterfamilias. Todas esas calidades en una misma persona, ¿sí? Entonces, uno de los grandes retos para la empresa de familia es lograr esa separación de roles. ¿Cuándo estoy actuando como papá? ¿Cuándo estoy actuando como gerente? Y entonces en la casa podemos generar una relación y unas conductas propias del gerente, mientras que en el trabajo podemos realizar unas conductas propias del padre. Entonces, uno de los grandes retos que precisamente es importante, de acuerdo a los resultados de la encuesta, es preparar a nuestras empresas para esa transición. El profesor Ward ilustra claramente el tema de los roles y se refiere con mucho énfasis a la necesidad de preparar a las familias para saber manejar esos roles. Y creo que es uno de los grandes retos para nuestras empresas. Y él lo presenta de una manera muy sencilla a través del famoso ejemplo de la cachucha. Entonces él dice que un empresario reconoció que tenía serias dificultades para establecer esa separación entre su condición de gerente, de padre, de accionista, y que era una de sus grandes debilidades. Y entonces dijo, bueno, reconozco mi debilidad, ¿qué puedo hacer para mejorar en esto? Entonces optó por la estrategia de las cachuchas. Entonces dijo, de ahora en adelante, cuando vaya a tomar decisiones importantes, entonces voy a usar unas cachuchas. Cuando vaya a tomar una decisión importante como gerente, voy a poner una cachucha que va a decir gerente. Cuando vaya a tomar una decisión importante como padre de familia, como papá, papá. Cuando vaya a tomar decisión importante como mayor accionista, lo mismo. Cuando vaya a tomar una decisión importante como presidente de la junta directiva, lo mismo. Y entonces vinculó a uno de sus hijos a la empresa. Entra, es uno de los hijos a trabajar y él como gerente le asigna una serie de responsabilidades. Efectivamente, pasa el tiempo y empieza él a hacer el seguimiento, a ver cómo está comportando el muchacho en la empresa. Y desafortunadamente encuentra que no cumple horario, encuentra que no cumple las metas establecidas, encuentra que no sabe trabajar en equipo, encuentra que está generando un mal ambiente laboral, que no se le observa compromiso y que por supuesto eso está afectando a la empresa. Entonces él va haciendo una serie de llamados de atención para ver la respuesta del muchacho. Pasa el tiempo y no hay una respuesta positiva a pesar de los distintos llamados de atención. Entonces finalmente él se pone la cachucha de gerente, llama al muchacho y le dice, mire, teniendo en cuenta todos estos llamados de atención y que realmente se está perjudicando a la empresa, como gerente tengo que decirle que a partir de la fecha queda despedido. Se quitó la cachucha de gerente, se puso la cachucha de papá y le dice, hijo, acabo de enterarme que quedaste despedido, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Sí? Entonces, es la capacidad de manejar roles y entender que una cosa es la dinámica en la familia, por el hecho de tener que prescindir de él en la empresa, no deja de ser papá. Por el hecho de tener que tomar una decisión de tipo empresarial, no significa que entonces a partir de ese momento deje de comunicarse con el hijo y deje de preocuparse por su futuro y deje de generar una comunicación con él. Entonces, uno de los grandes retos para la empresa familiar es precisamente el tener esa capacidad de manejar roles y de generar esquemas y dejar instrumentos, de utilizar instrumentos como por ejemplo el protocolo que nos ayuden a establecer unas reglas claras para separar empresa, familia y propiedad. Muy bien. Una pregunta interesante dentro
dentro de la encuesta es la que tiene que ver con la sucesión. La compañía tiene un documento que contenga medidas para un plan de sucesión y retiro del socio o socios fundadores. La respuesta, en un 87% de los casos, no. No hay documentos que permitan tener claridad sobre hacia dónde va la familia, no hay claridad sobre cómo se plantea la sucesión, ni en la propiedad, ni en la administración. Solamente un 13% de las empresas dan una respuesta afirmativa. Muy bien. Pregunta, ¿hay un documento que contenga criterios objetivos para elegir al sucesor del presidente o fundador? En el 89% de los casos, la respuesta es no hay ese documento. No hay unos elementos claros para saber cómo elegir a ese fundador. Aquí también hay un riesgo, y es el riesgo derivado de lo que entendemos por sucesión. Con frecuencia uno pregunta a empresarios, ¿y ustedes tienen un plan de sucesión? Y algunos dicen, bueno, pues en el caso nuestro ya está todo resuelto porque pienso que sea mi hijo mayor y lo estoy preparando para eso. Pregunta, ¿es ese un adecuado plan de sucesión? Entonces, allí es importante generar unas reflexiones porque muchas veces se cree que el tema de la sucesión es simplemente escoger a alguno de los hijos y prepararlo para el cambio. Y tenemos muchos casos, muchas historias que nos muestran claramente cómo ese no es un verdadero esquema de sucesión. El caso famoso de Dan Naranjo, por ejemplo. Ustedes recordarán cómo pues, Dan Naranjo llegó a ser una empresa supremamente importante, con un gran liderazgo, y lo que hizo don David Naranjo fue preparar a sus hijos. Y le decían, ¿usted ya tiene el tema de sucesión? Digo, claro, ya mis hijos están preparando, y de hecho eran 3 hijos mayores, hombres, luego venían 2 niñas, y muchos años después llegó el menor muchacho, que no tuvo mayor vinculación con la empresa, y los 3 mayores empezaron a trabajar, lo cual le daba a don David mucha tranquilidad sobre el tema de sucesión. Y ustedes saben, porque fue muy conocido, qué pasó con esos 3 sucesores. En un periodo de 5 o 6 años, todos murieron. Un año murió un hijo en un accidente, el otro murió en otro asalto, el otro murió, tiempo después otro de los hijos murió en el exterior. ¿Y en qué quedó el plan de sucesión? Que estaba simplemente conformado por preparar a los hijos y darles participación dentro de la empresa. Entonces el tema, en ese caso, llevó a que don David entrara en una crisis terrible, poco tiempo después murió, ¿y quiénes quedaban en la empresa? Quedaban en la empresa las hijas, que de acuerdo al criterio de don David nunca habían estado en la empresa y él consideraba que era mejor que no estuvieran en la empresa. Nunca estuvieron en la empresa, y sin embargo, cuando ya mueren los hermanos y muere el papá, pues ellas tienen que entrar a trabajar en la empresa. Y se generan una serie de problemas y una serie de divisiones en la familia que llevan a una profunda crisis en la empresa, que terminó finalmente en el 550, y en un proceso de cambio y de ajuste donde uno de los aspectos fundamentales que se acordó fue que toda la familia tenía que salir de la empresa. Entonces, ¿qué es importante? Entender que el tema de la sucesión no es simplemente escoger a una persona, sino es tener todo un proceso que involucre la dimensión de la propiedad, pero que también involucre la dimensión de la administración, de tal manera que podamos proyectar empresas a largo plazo independientemente de las personas, porque puede que el hijo al que se ha escogido finalmente tome otra elección, finalmente decida realizar otro proyecto de vida. Sin embargo, si la estructura está adecuadamente montada, debe permitir que esas empresas se proyecten.